Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Centro Sefarad Israel. Es un canal que además se está convirtiendo casi en una revista cultural de tema judío y de tema sefardí, que estamos llegando a mucha gente que está fuera de España también, así que agradecemos a todos aquellos que están haciendo posible que difundamos todos estos fenómenos que están surgiendo ahora en España. Como saben, nuestra institución es del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid. José Manuel Fajardo es ya un amigo de Centro Sefarad Israel, además es un amigo personal a quien quiero mucho y admiro, como diré después, especialmente algunas de sus obras. La última de la que vamos a hablar hoy aún no la he leído. Vamos a hablar de Odio, que recientemente ha sido publicada y además la ha presentado también en Madrid. Está publicada en Fondo de Cultura Económica y es una novela muy interesante que estoy segura que a todos ustedes les va a interesar. José Manuel Fajardo ha nacido en Granada. Yo no sé si esta ciudad, José Manuel, ha tenido influencia en tu obra, que ha tocado muchos aspectos de la cultura judía y sefardí. Si quieres, empieza por allí y nos cuentas cómo ha influido esta ciudad hermosa en toda esta obra y en la trilogía de la que tanto hemos hablado en Centro Sefarad y que además hemos tenido una especie de homenaje grande con grandes participantes como Muñoz Molina para hablar de esa obra. ¿Qué influencia ha tenido esta ciudad en tu trabajo? Bueno, Esther, lo primero de todo, muchísimas gracias por recibirme en la casa, aunque sea la casa virtual, ¿eh? Es un hogar, un sitio donde me siento bien. Y nada, y gracias por hablar de mi trabajo, ¿no? Eh, claro, es que la vida es muy rara. Habría que empezar diciendo eso, la vida es muy rara. Porque yo nací en Granada, ¿no? Eh, Granat al-Yaud, que llamaban los árabes, ¿no? La Granada de los judíos. Eh, Nací, pero no viví en Granada prácticamente. Yo me fui de Granada cuando tenía 4 años, así que ni siquiera tengo memoria de mi vida granadina. Así que la primera tentación que yo tendría sería decir, bueno, pues Granada en realidad no influenció mucho en mi vida ni en mi obra porque yo no he tenido una vida granadina. Pero no es cierto. Ahí es donde la vida se vuelve rara, ¿no? Porque claro, los lugares, tenemos siempre tendencia a considerar los lugares como espacios físicos, solo. Y un lugar es un espacio físico, evidentemente, en primer lugar, digamos, ¿no? Valga ahí la redundancia. Pero es también un espacio simbólico y sobre todo es un espacio de memoria. Y claro, yo me fui de Granada con 4 años, pero Granada se vino conmigo a Madrid, que fue donde yo crecí. Porque toda mi familia es granadina. Mi madre era súper granadina, muy granadina, era una mujer granadina, así casi como una quintesencia. Y toda mi familia, por parte paterna y materna, es de Granada, ¿no? Entonces, claro, yo crecí en Madrid, pero crecí en un Madrid con acento granadino y con memorias de Granada. Además, mi familia era una familia, en cierto sentido, muy española, en el sentido trágico del término, porque la familia materna era una familia de perdedores de la guerra civil. Mi abuelo estuvo condenado a muerte, uno de mis tíos abuelos también. Eh, Estuvieron en la cárcel, felizmente no los mataron, pero pasaron muchos años de prisión. Y la familia paterna era una familia de vencedores de la guerra, falangistas, gente de extrema derecha, ultracatólicos militantes del Opus Dei, en fin, quiero decir, era un mundo dividido, ¿no? Así que me llevé la memoria de Granada y de todas las Granadas, de la Granada abierta y creativa, de la Granada herética, la Granada que se sale de la ortodoxia y de la peor Granada ortodoxa y tremebunda, ¿no? Y eso yo creo que sí me influenció muchísimo en mi vida, ¿no? Yo creo que esa percepción de la dimensión trágica de la identidad española, que se expresa bien en esa ciudad, porque es una ciudad donde está todo, es decir, están las tres religiones, es la cuna de los grandes conflictos, ahí se tomó la decisión de la expulsión de los judíos, que decir, es como una especie de espacio simbólico tremendo,
de lo que es la identidad española, ¿no? Y yo creo que eso sí ha tenido un peso enorme en mí como persona y desde luego un peso enorme en lo que he escrito y en lo que es, digamos, toda mi trayectoria como periodista, como escritor. Bueno, además has tenido varios premios. Hay un libro que para mí es especial, que es Mi nombre, Jamaica. Es un libro que tiene muchos elementos, además, que tú has tocado también en tu obra, que tiene que ver con la locura, que tiene con aspectos que yo sé que están siempre, forman parte de preocupaciones cercanas y que están palpitando en tu obra. Pero en este caso, Mi nombre es Jamaica, además tocas el tema del mundo sefardí, que también está en esa trilogía que culmina con este libro, que además es premio Benveniste, pero realmente José Manuel es uno de los libros que más me ha impactado de la literatura española actual, porque tiene una fuerza enorme, que una proyección de futuro y muy impactante, y es un personaje que te quedas con él marcado y que toca muy bien y enlaza con escritores judíos actuales, que es lo que también me ha sorprendido. Enlaza muy bien con el trabajo que hace Ale de Joshua, por ejemplo, que está centrado en varios personajes que están eso, rozando en la actualidad, muy pegados a lo actual, pero a la vez con una personalidad muy fuerte, o personajes de la literatura actual americana, ¿no? de Roth, o de algunos que también son personajes muy fuertes y que están bordeando la actualidad, lo interno, enfrentándose a situaciones que les marcan y les transforman. Háblanos de este libro, ¿cómo lo calificas dentro de tu literatura, ¿no? Yo creo que culmina también esa preocupación tuya con lo histórico y el mundo judío sefardí. Claro. Mira, la verdad es que te agradezco. O sea, yo te escucho hablar y me estaba preguntando, ¿estará hablando de mí? Porque, o sea, colocarme en el mismo plano como referencia o en diálogo con autores como Philip Roth, por ejemplo, que es un autor que yo admiro absolutamente, pues ya quisiera yo. Así, ya quisiera yo que mi libro estuviera realmente en esas condiciones. Luego te agradezco el elogio y me da particular satisfacción que te guste, que te haya gustado ese libro, ¿no? Porque es un libro en donde tomé muchos riesgos. Me arriesgué bastante escribiendo en ese libro. Primero, no es un libro fácil, tampoco es un libro difícil. Entonces, yo a veces pienso que en esta época donde la comodidad es como la regla de oro de todo, los lectores hemos ido todos perdiendo músculo lector. Hay libros que se publicaron en los años 60, 70, que si se publicaron ahora, yo no sé, primero si los publicarían, y segundo, si a alguien les haría mucho caso, todo el mundo estaría horrorizado porque teníamos unas estructuras que serían un poco de lo común, ¿no? En ese sentido es en el que no es fácil, no es que no sea fácil de leer, pero es que lo que plantea y el modo en que está planteado, pues se sale un poco de las reglas habituales, que es un poco lo que pasa con esta nueva novela de Odio, que también Odio es una novela que también se sale de los patrones habituales de lectura, ¿no? Lo que pasa es que a mí eso es lo que me interesa, que si yo no, me interesa como escritor, pero me interesa muchísimo como lector. A mí me gustan los libros que me abren territorios. No me gusta estar siempre paseando por el jardín que conozco. Me gusta meterme en bosques y me gusta descubrir nuevos espacios, como escritor, pero también como lector, ¿no? Más de lo mismo, yo tengo un amigo que dice, siempre la angosta cansa. Entonces, bueno, incluso que es muy rico, si siempre es lo mismo, pues te acabas hartando de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues me gusta esa experimentación, me gusta esa búsqueda de vías, ¿no? Porque digo, lo de experimentación no sé si es muy correcto, porque entonces da idea a una cosa abstrusa, y no es un libro abstruso, ni Mi nombre jamás que es un libro abstruso, ni tampoco Odio, ¿no? Yo siempre pienso que la dificultad en la lectura es un problema que demuestra solo una carencia del autor. Un libro puede ser muy complejo, pero complejo no es igual a difícil de leer. Sí. La El otro día complejidad. había sobre eso un artículo que hablaba del error de los periodistas cuando dicen que un libro es difícil, porque directamente pues no animan a la lectura, ¿no? Y yo realmente no encontré
encontré un libro cercano y para mí no es un libro que toca muchos elementos, pero no es yo no lo llamaría un libro. Difícil, claro. Lo que pasa es que hay dos historias, ¿no? La historia contemporánea, esa historia de amistad entre Dana y Tiago, que son profesores de historia los dos. Dana es profesora judía, especializada en cultura sefardí, en historia de Sefarad, y Tiago pues es de una familia española, católica, normal, digamos de promedio, lo que sería la familia estándar en el imaginario hispano. O sea que no tiene nada que ver en principio con el mundo judío, pero a él le interesa ese tema y también se ha especializado en historia del judaísmo, en particular de la historia de Sefarad, ¿no? De la cultura sefardí. Y es la historia de amistad de estos dos personajes y de la locura de él, es decir, que de repente un día decide que él es judío y se siente poseído por esa identidad y se lanza a una lucha contra el antisemitismo, que es una lucha delirante, porque él identifica como antisemita cualquier forma de opresión, ¿no? Y como judío a cualquier víctima de la opresión, ¿no? Entonces, como tiene ese toque delirante, irónico, era un libro que, claro, y después tiene un eco, que es una historia del siglo XVII, un documento, una especie de relación de Indias, de la conquista del Nuevo Mundo, en el cual se empiezan a establecer extraños ecos entre ese pasado lejano y lo que están viviendo los personajes en el presente, ¿no? Esa es la estructura que es un poco, se sale un poquito de lo habitual, ¿no? Y claro, ahí... Claro, era muy interesante, ¿no? El seguirle esos pasos de ese personaje en su delirio. Y el gran reto para mí era cómo seguirle en su delirio, utilizar ese delirio no para echar una mirada beatífica sobre la identidad judía, sino para tratar de acercarme a ella en toda su complejidad y con todas sus contradicciones. Porque hay un momento en el que, por ejemplo, Dana está harta de que su amigo se las pase dando de que él es judío y la lucha contra... Y ella y es reivindicando esa identidad, y ella que está harta de ser judía, porque dice, es que me paso la vida, a mí siempre me miran, me encuadran en ese punto, no consigo salir de una... Es decir, esa es una identidad que ni siquiera es una identidad de elección, es decir, algo que me van a imponer, haga yo lo que haga. Y a veces cansa, y a veces está cansada de ese papel y de esa mirada permanente. Dice, y este tipo se compra todos estos problemas porque sí, porque le da la gana en esta especie de arrebato. Entonces, ese tipo de juego que hay mucho de ironía, ¿no? Y que es algo que yo he aprendido, porque yo no soy de una familia judía, soy de una familia, digamos, católica, así, o cristiana. En fin. Es una familia, digamos, que de educación católica, aunque había gente que no eran creyentes. Yo mismo no soy creyente, pero siempre digo que yo soy un ateo católico, ¿no? Es decir, porque uno es ateo de lo que le enseñaron, ¿no? Entonces, o sea que no tengo un vínculo directo con la cultura judía, pero en la medida en que un español puede decir eso, que también habría que decirlo que, bueno, porque eso es un tema que ahora ya podemos hablar un poquito más adelante. Pero el caso es que yo, claro, leyendo y siguiendo autores de literatura judía, yo percibía esas contradicciones de la propia identidad, ¿no? La identidad judía y el modo en que algo que puede ser motivo de orgullo, pero también también es un estigma que te colocan desde fuera. Es decir, entonces ahí estás permanentemente en una tensión, ¿no? Y claro, mi personaje pues estaba preguntándose en media novela por qué este hombre se quiere comprar todos esos problemas. Es decir, porque se está comprando problemas porque sí, ¿no? Entonces todo ese toque irónico a mí yo tenía una gran preocupación porque cuando tú escribes sobre esos temas, la ironía es una herramienta que exige un pulso muy fino, porque es muy fácil caer en la parodia y es muy fácil que la ironía se convierta en una herramienta hiriente para otras personas, ¿no? Y claro, yo estaba en esta novela, como cada vez que he abordado el tema del judaísmo y sobre todo la experiencia sefardí en mi literatura, hace referencia a sufrimientos ciertos. Yo trabajo en el mundo de la ficción, pero de lo que estoy hablando estoy hablando
de una experiencia colectiva de millones de seres humanos que han tenido experiencias ellos o sus familias verdaderamente monstruosas a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, claro, ahí era el gran reto de esa novela para mí era cómo conseguir un equilibrio en el que el texto fuera respetuoso de ese dolor, pero al mismo tiempo pudiera entrar en la zona de contradicción de la propia identidad judía, ¿no? Y claro, Lo que cuando pasa es que, José Manuel, también forma parte de una trilogía, Cartas del Fin del Mundo y El Converso. claro, porque es un seguimiento, es decir, este libro cierra, ¿no? Es decir, yo lo que hice fue ir al momento de la expulsión de los judíos, que coincide con el momento del descubrimiento de América, Sí. y a bordo del navío de Colón, el escribano de a bordo de Colón era Luis de Torres, que era un judío converso. Entonces, y es uno de los protagonistas de esa primera novela, ¿no? Y lo que hice después fue pues como seguir a lo largo del tiempo un juego que es una especie como de juego secreto. Es decir, si la identidad judía en España se vio obligada a esconderse por la persecución inquisitorial, muchas familias judías siguieron siéndolo en secreto. Y con el paso del tiempo, algunas acabaron asimilándose a la cultura católica, pero siguieron manteniendo muchos de los elementos culturales de su propio origen, a veces sin siquiera saberlo, ¿no? De manera que, como hubo la expulsión judía, pero después hubo todos los miles y miles de judíos que se quedaron en España y como conversos Claro. y que acabaron, durante un tiempo mantuvieron esa identidad, sobre todo mantenida por los estatutos de limpieza de sangre y por la persecución, digamos, por el apartheid que el Estado español, la corona española, mantuvo contra esa comunidad dentro de la propia sociedad española, pero cuando desapareció la Inquisición, bueno, todo eso se disolvió como un azucarillo en el café nacional, es decir, en la identidad colectiva de los españoles. Entonces, ahora hay muchísimas familias que tienen origen judío, pero ni siquiera saben que lo tienen, ¿no? De hecho, ha habido todo un proceso de recuperación de memoria y hay muchas personas que de repente empiezan a interesarse y a descubrir ese pasado familiar olvidado, ¿no? Entonces, claro, a mí lo que se me ocurrió fue hacer una especie de trilogía secreta, es decir, un personaje en el siglo XVI, a finales del XVI, queda en el Nuevo Mundo, Luis de Torres, y yo imagino las historias de descendientes de ese Luis de Torres, algunos que saben que lo son, como es la segunda novela, la del Converso, y otros que no tienen ni idea de que lo son, como es la de Mi nombre es Jamaica, es decir, otros que han perdido ya la memoria y que solamente a través de un brote de extraño, en un momento de crisis personal en el que su mundo se va al infierno, de algún modo son capaces de reconectar con ese pasado trágico olvidado, ¿no? Entonces, claro, bueno, es una trilogía ambiciosa, la verdad. Yo ahí eché todo lo que tenía como Y escritor. se ve, la verdad que es una trilogía magnífica. Pero además tú también haces ensayos y has tenido Premio Internacional de Periodismo con Rey de España en el 1992. Me interesa mucho, además, me gustó mucho el título, Las naves del tiempo, justo en un momento que estamos celebrando, que acabamos de celebrar el centenario de Proust, la idea del tiempo, yo creo que es interesante reflexionar, ¿no? ¿De qué va el ensayo Las naves del tiempo? Claro, ese es un trabajo que hice con motivo del quinto centenario del llamado descubrimiento de América, o encontronazo con América, porque en realidad primero no fue un descubrimiento intelectual, digamos, porque ya allí los europeos habían estado antes de Cristóbal Colón, ¿no? Eso ya se sabe hoy, que los vikingos habían llegado 5 siglos antes, prácticamente, ¿no? Pero claro, una cosa es llegar a un sitio, otra cosa es tener conciencia de que ha llegado a un sitio. Entonces, esa conciencia de haber llegado a un sitio se tuvo a partir del viaje de Colón, ¿no? Y entonces lo que hice fueron una serie de retratos, es una colección de una docena de retratos literarios históricos de personajes ligados a, al mundo del descubrimiento en el siglo XV y a la evolución de ese mundo posterior, ¿no? Es decir, va desde Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Torquemada, es decir,
lo que era el universo del momento del descubrimiento de América y los inicios de la conquista, hasta, por ejemplo, también Hernán Cortés, ¿no? Es decir, son ese tipo de personajes, hasta Toussaint de Louverture, que es el general negro de Napoleón Bonaparte, que hace la revolución en Haití y consigue la primera independencia americana, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo es la rebelión de los esclavos negros y digamos, es un hilo de ese mundo de intolerancia de principios de final del siglo XVI hasta los principios de emancipación de la era moderna, ¿no? Y bueno, son una colección de retratos. A mí me gustan mucho los retratos, el género del retrato literario. Me divierte. Tengo otro libro que se llama Vidas exageradas, que es también lo mismo. Lo que pasa es que ese ya no tiene una unidad, digamos, como la nave del tiempo, que es en torno a América, ¿no? Vidas exageradas contiene vidas de todo tipo, pues algunas relacionadas con eso, Bartolomé de las Casas, por ejemplo, ¿no? El defensor de los indios, pero otras que no tienen nada que ver, como por ejemplo Charlie Parker, el gran saxofonista, y que lo que yo busqué en ese otro libro fueron, digamos, lo que une a las vidas o los retratos, es que cada uno de alguna manera expresó algún rasgo del carácter humano de una forma desmesurada, ya sea la ambición, la creatividad, la crueldad, el altruismo, en fin. Y bueno, es un género que me gusta. Y es en La nave del tiempo, pues bueno, quedó un libro que yo creo, a mí me gusta, aunque un libro que es más periodístico, es el más periodístico de todos mis libros prácticamente. Y ¿Y en qué medida te se llevó influye? ese premio, que también me dio mucha alegría, le dieron el Claro. premio ¿Y en qué internacional. medida te influye tu trabajo como traductor? Porque creo que, bueno, traduces del francés, ¿no? O sea, Sí, digamos, y del portugués también. y del portugués, sí, porque tú estás viviendo ahora en Lisboa, maravillosa Ya. ciudad, así que... Y bueno, además eres un activista cultural porque por tu participación en varios festivales, algunos de ellos que has creado tú, Sí. pero todo eso te relaciona y ahí se ve también en tu literatura y tus intereses con una literatura muy internacional que tiene esa visión de muchos lados, ¿no? Así que llegamos ahora a tu libro Odio que estás promocionando en este momento. Cuéntanos acerca de Odio. El título es un título que nos pone nos acerca a algo que se está viviendo de una manera muy intensa en nuestra sociedad, ¿no? Es una sociedad en que el odio parece que forma parte ya de lo cotidiano, en Claro, muchos sí, sentidos. el título a mí cuando lo escribí ahora y propuse este título a los editores, me dijeron, pero con ese título no vas a vender nada, porque es un título que mete miedo, ¿no? Es decir, odio. ¿Tienes ahí el libro antes de nada para que lo Sí, veamos? sí, lo tengo aquí, va a ser. Recuerdo que es un libro publicado por Fondo de Cultura Económica. Sí, Bueno, y tiene tiene una portada. portada la portada me encanta, Sí, a mí también. Sí. me parece un hallazgo de portada. Y yo dije, bueno, sí, es un título difícil, pero digo, no se va a vender, digo, como si se vendieran libros. Que decir, si ese tuviera que ser el problema, uno no escribiría, porque el mundo del libro está viviendo una crisis tremenda, ¿no? Entonces, en realidad, poco importa si se va a vender o no. A mí me parecía que era el título más adecuado para el libro. Es decir, el más honesto, el que le dice al lector exactamente de qué estamos hablando. Y lleva razón, es un sentimiento, el del odio, o una emoción, que por desdicha está muy extendida y cada vez más extendida. Además está amplificada también por las redes sociales, ¿no? Hay todo un discurso de odio, ¿no? Y eso, ya, fíjate que eso es algo que a mí me preocupa mucho. Eh, a mí me preocupa mucho la violencia, la consideración de la violencia como una herramienta legítima para resolver los problemas humanos. Por desdicha, desde el año después de la caída del muro de Berlín y la desaparición de la Unión Soviética, que durante un momento parecía que íbamos a encontrar un mundo en el que íbamos a salir por fin del eterno conflicto, eh, y no ha sido lo contrario. Lo que hemos entrado es un mundo que ha recuperado la guerra como una herramienta legítima de la política internacional.
Eso fue la primera guerra del Golfo, la segunda, después llegó la guerra de Yugoslavia y desde entonces no hemos parado de vivir guerras, todas ellas presentadas como legítimas, todas ellas, menos la invasión de Ucrania, que es la única que se presenta como ilegítima. Pero hasta la invasión de Ucrania, que tiene que ver con que quien la ha realizado es, digamos, el enemigo, el tradicional enemigo de Occidente, todas las otras guerras que han estado protagonizadas por, digamos, la parte occidental de nuestra civilización, pues todas han sido presentadas como guerras legítimas, es decir, las dos guerras del Golfo, la guerra de Yugoslavia, la de Siria, la de Libia, en fin, todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Claro, a mí esa recuperación de la violencia como herramienta legítima de la política, es decir, como medio válido para conseguir fines, me aterroriza. Es decir, me parece que es volver a lo peor de la tradición. Y es como si no hubiéramos aprendido prácticamente nada de todos los horrores que vimos en el siglo XX, que no fueron ¿Y pocos. cuál es la historia de odio? Claro. Entonces ahí yo me preguntaba, bueno, el problema está en que para que eso ocurra, para que lleguen todas estas violencias, hace falta transformar la cabeza de las personas. Hace falta manejar el odio con sabiduría para que seres normales acaben convirtiéndose en monstruos o acaben apoyando monstruosidades. Entonces pensé que ese era un tema interesante para la literatura. Es un tema interesante para analizar en términos políticos, sociológicos, psicológicos, pero literariamente también lo era. Y entonces pensé en escribir este libro. Es decir, escribir un libro que contara cómo dos personas normales, en dos épocas distintas, una a finales del siglo XIX en Londres, en el Londres neblinoso, que tenemos todos en el imaginario, y la otra a principios del siglo XXI, en la banlieue, en los arrabales de París, las zonas de inmigración, de conflictos sociales y tal. Y entonces, un personaje en cada época y cómo estos dos personajes que son, digamos, personas normales, corroídos por un odio creciente que tiene que ver con el mundo que les rodea, con las crisis que viven, con sus frustraciones personales, cómo acaban convirtiéndose en dos monstruos. Y entonces crean un juego de espejos, por eso el libro tiene una estructura un poco singular. Los capítulos pares cuentan una historia, los capítulos impares cuentan la otra historia. Son personajes distintos, en ciudades distintas, Londres, París, en tiempos distintos, siglo XIX, principios del siglo XXI, pero que funcionan como espejos. Se van reflejando las mismas emociones, las mismas pulsiones en las dos épocas, y hay como un tercer personaje que podríamos llamar, que es el personaje que sirve de hilo conductor a todo, que es ese sentimiento de odio, es el propio odio, podríamos decir, que es el personaje, ¿no? Y que se concreta en un tipo de odio en particular, porque claro, yo no quería sacar a dos psicópatas, dos personajes que ya están enfermos mentalmente, sino quería ver cómo se psicopatizan las personas normales, cómo de la normalidad se pasa a la monstruosidad y cuáles son los mecanismos de ese tipo de odio. Y el tipo de odio del que yo escribo en ese libro es un odio que, aunque hoy día esté muy extendido y con las redes sociales y con todo, pero que es un odio muy viejo en realidad. Es un odio, cuando te pares a pensarlo, huele a rancio, huele a antiguo. Es el odio al otro, el odio al que es diferente a ti, porque tiene otra religión, porque tiene otro color de piel, porque tiene una opción sexual diferente. Y es un odio que, en mi opinión, y eso de alguna manera está reflejado en el libro, tiene un primer granito, que a veces no es un granito, sino una montaña, pero es un primer grano a partir del cual va creciendo. Porque ¿dónde aprende uno a odiar al otro? Así, ¿cuál es el primer otro que todos tenemos? Pues el primer otro que tenemos es el otro sexo. Es decir, el otro de las mujeres son los hombres, el de los hombres son las mujeres. La violencia en el mundo en el 90% de los casos, según el último estudio de las Naciones Unidas del año 2019, el 90% de los crímenes del mundo los cometen hombres, es decir, que la violencia es fundamentalmente masculina.
Y entonces, claro, ese odio al primer otro, la misoginia, ese odio a la mujer, que es el otro que se encuentra en la familia, porque es tu madre, tu hermana, tu vecina. Pero es curioso lo que dices, porque por un lado, el otro que es la madre del varón, ese otro femenino, allí la pulsión no es de odio, según quien lo quiera interpretar, pero me resulta curioso que ese análisis, porque en relación con la madre es difícil poder describir un odio original, quiero decir, que sea el origen. Claro, pero el origen no está en el odio del hijo a la madre, el origen Claro, pero está claro, en el pero es el primer aprendizaje odio del que odio vive. del padre contra la madre. Es decir, en gran parte de los maltratadores No, te son quieres hijos de decir en la maltratadores. mimesis, en observación, en Claro, aprendizaje. claro. Es decir, y en eso los dos personajes, en los dos personajes hay un odio heredado, que es el odio de sus padres contra sus madres. Es decir, hay una especie de primer odio, de primer maltrato, eh, que se acaba imponiendo, ¿no? Entonces, eso ya es muy interesante, te decía, o sea, los maltratadores muchas veces han sido ellos víctimas de maltrato o han sido testigos de maltrato a su madre o a sus hermanas, lo que sea, ¿no? Entonces, para mí eso hay una primera semilla, porque al final somos seres sociales, pero la primera célula de la sociedad es la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso me interesaba mucho también incorporarlo, es decir, no es un Es estudio sobre. interesante. Estaba oyendo un documental de Amos Oz que él decía que todos los escritores parten de una herida para escribir y que en su caso además parte de la familia, que la familia siempre ha sido de lo que él escribe en todos sus libros. Yo creo que das también con una clave muy interesante, ¿no? Que es el tema de la familia. Pero has hablado de dos tiempos, siglo XIX y la actualidad. No, en esos espejos, yo creo que en la actualidad estamos más abiertos a una observación bastante más crítica en torno a esa violencia y ponemos nombres y estamos más preparados para combatirla. ¿No se refleja de algún modo en tu novela? Bueno, claro, el personaje del siglo XXI porque eso también hay un juego ahí, porque también, igual que está el tema de la familia, está el tema del extranjero, es decir, del Ah, inmigrante. En la historia del siglo XIX nace básicamente del odio de un inglés de ese Londres de esa época, que está movido en gran medida por todos esos extranjeros que llegan a la ciudad y que sobreviven como pueden, contra los cuales tienen un sentimiento de xenofobia furibundo, ¿no? Pero en la historia del siglo XXI el juego es al revés. Es un hijo de emigrantes magrebís, quien genera un odio contra la sociedad precisamente porque no se siente integrado en esa sociedad. Es decir, es como visto desde el otro lado del espejo, ¿no? Desde el lado del espejo de la. Y ahí, claro, evidentemente en la historia contemporánea existe más, se nombran más las cosas. Ahí sobre todo hay un personaje que es el amigo, porque el protagonista de la historia es un muchacho musulmán y es una historia que tiene que ver con los atentados de París del año 2015, que fueron unos atentados terribles, todo el mundo recordará, y en particular el atentado contra la discoteca de Bataclan, en la que sí. además había también una gran carga antijudía, ¿no? Porque los propietarios de la discoteca eran judíos y había todo un discurso de odio contra ellos específicamente en esa parte del atentado, ¿no? O sea, fueron atentados contra, digamos, París como ciudad multicultural y cosmopolita, pero también con una parte muy específica de antijudía, ¿no? Y también acuérdate que unos se metieron también en la tienda Kasher y ahí Sí, sí, mataron. sí, me acuerdo perfectamente, fue Fue una cosa terrible. terrible. Entonces, De hecho, los juicios se están celebrando recientemente, ahora ¿no? ha sido casual, o Sí, sea, cuando salió el sí, libro en Francia, sí. dio la casualidad, yo ni sabía que todavía, no sabía el timing del Sí, proceso judicial. y además hay unas crónicas muy interesantes acerca de,
de todo el juicio, ¿no? Que las están Claro, publicando. claro. Pero claro, la historia mía no es la historia del atentado, tiene que ver con las preparaciones previas. Es decir, Claro. tiene que ver con cómo alguien normal de repente llega a la conclusión de que matar es lícito y que la manera de sanar esa sociedad que él detesta es esa monstruosidad, ¿no? Entonces es ese proceso, ¿no? Y claro, en ese proceso, pues hay otros personajes, hay un personaje que es como, aunque no aparece, pero es citado todo el tiempo porque es un amigo de él, que es el que trata de meterle un poco de sesera en la cabeza y de sanarle un poco esa especie de odio, de rencor que lleva guardado dentro del corazón, ¿no? Y claro, obviamente la manera incluso en que están escritas las dos historias es distinta. La historia primera es una historia mucho más literaria, es una historia que está más ceñida a lo que es el contexto del pensamiento de este personaje y a los ecos en el siglo XIX, en las narraciones del siglo XIX, y la historia del siglo XXI es una historia que tiene una prosa más dinámica, que está más unida a una mirada más actual, ¿no? Entonces, ese es el juego que me parecía interesante, Muy ¿no? interesante El porque odio, estás coincidiendo con las crónicas de Manuel Carrer sobre todo el juicio, o sea, que nos permitiría un acercamiento pues muy interesante bueno, yo desde creo el que es punto de una, vista. claro, es entrar en la cabeza, es decir, es entrar, es un ejercicio ingrato para escribirlo, tengo que decirlo. Yo creo que puede ser interesante como lectura, incluso iba a decir divertido, entre comillas, pues en el sentido de que hay mucho juego literario dentro del libro. Es un libro, una novela corta, son 100 páginas, es decir, ese tipo de libros que a mí me gustan mucho, las novelas cortas, me parecen dificilísimas de hacer. Yo he tardado 4 años en escribir estas 100 páginas, eh, pero me gusta mucho el género. Y entonces, bueno, es una aproximación, es una entrada a la cabeza de esa gente. Es decir, ¿cómo? Porque me interesa mucho. Es decir, a mí que, o sea, que un león se coma a alguien es normal. Un león es un león. Un psicópata es un psicópata. Es un caso clínico. Pero eso, los psicópatas no son el problema de la humanidad. Son anécdotas trágicas. Pero no son el problema de la humanidad. El problema de la humanidad es cuando una buena parte de la sociedad se psicopatiza. Es decir, cuando un montón de personas normales de repente empiezan a tener unas pautas y unas creencias y que les lleva a hacer o a apoyar cosas verdaderamente monstruosas. Eso es lo que a mí me parecía muy interesante entrar, ¿no? Es decir, entrar en esas cabezas y ver cómo se produce ese proceso de transformación, ¿no? Pues estamos llegando ya hacia el final de esta charla, José Manuel. Yo te agradezco muchísimo que hayas querido presentar el libro con nosotros y me gustaría, si puede ser, y como lo tienes allí, que nos los enseñes de nuevo y si nos puedes leer el principio, unas frases del principio Sí, de la sí, novela para quedarnos con eso, para terminar. sí, voy a leer el principio. Vamos a ver. Una parte del principio, si te parece, ¿no? Dice, al anochecer, la ciudad se hundía en una niebla espesa que más que descender del cielo parecía surgir del río, supurada por sus aguas pestilentes. Una niebla que se arrastraba por los callejones y adquiría una tonalidad amarillenta, como si se impregnara a su paso de la suciedad de los muelles y los arrabales portuarios, por más que los últimos rayos del sol lograran arrancarle a veces engañosos destellos de cobre. De madrugada, su densidad resultaba atosigante, y sólo con la llegada de la mañana comenzaba a transformarse sin prisa en una tenue neblina que no desaparecía hasta bien entrado el día. Londres se hacía entonces corpóreo, real, tan real que podía llegar a ser insoportable. Quizás por eso, los habitantes de sus barrios más pobres apreciaban, en el fondo, la niebla que envolvía sus noches. Ella era la madre severa que los arropaba y ocultaba las miserias de sus vidas. Una pizarra sobre la que podían dibujar sus sueños hasta que el sol volvía a levantar el velo cada jornada y la urbe, populosa, febril, bullente como un caldero que las aguas del Támesis no lograban enfriar, mostraba su rostro feroz. Una ciudad de la que emanaba un halo de corrupción que flotaba con particular densidad sobre los edificios ennegrecidos por el hollín del barrio del Soho,
como una segunda neblina, invisible a la mirada, pero perceptible en la alarma de la piel que se erizaba ante el espectáculo de sus caries. Muchísimas gracias y muchísima suerte con este libro, que estoy segura que marca muchos elementos de la preocupación que tenemos ahora todos. Muchísimas gracias, José Manuel. Pues no, gracias a ti, gracias por permitirme hablar de esta nueva criatura y por acogerme una vez más en la casa.